peques, de alguna manera creando pequeños monstruos futuros garabateros, o del presente ya, porque 20 años son muchos. Y bueno, Robert, con el que he compartido páginas en Elevasión en su momento, con tus tiras, y ahora estamos con Ventrílocuo yo, pues intentando también molestar un poquito a los bien pensantes. Antes ya, al darle los premios, han citado su currículum, y yo creo que hoy íbamos a empezar a conversar. Y lo primero que se me ocurre es una muy obvia, pero inevitable, ¿no? Esto de los premios, ¿cómo sienta? Sienta bien. Porque tú llevas unos cuantos ya también, Max. A mí me Premio Nacional. Algunas alegrías tiene que dar este oficio, ¿no? Eso es, a eso iba. Iba por ahí un poco. Sí, bueno, en realidad nuestro oficio es muy extraño, ¿no? Porque además de ser muy solitario en general, es muy esforzado. Somos monjes, o yo por lo menos soy como un monje copista medieval. Ora et labora, ¿no? Esa ha sido mi vida en general, ¿no? Entonces, cuando de repente vas a un festival de cómic y encima te dan un premio, dices, wow, tío, qué guay, ¿no? Y te encuentras con los colegas, te tomas cervezas, lo que sea. Bueno, eso compensa esos meses. Yo vengo ahora de un encierro de medio año haciendo mi último libro, ¿no? Y en medio año no he salido de mi casa, como quien dice, ¿no? Y entonces de pronto, claro, que te den un premio, una distinción así, te traigan aquí y bueno, respiras, la verdad es que respiras. Sí, ¿no? Se ha hablado del experto que ya tiene una colección de ellos. A mí me causa como un poco estupor, ¿no? Porque precisamente por eso que comentaba, que parece que hay una especie de oficio que hay que hacerlo de un modo correcto y ortodoxo. Respeto muchísimo a auténticos monjes, como decía Max, de gabinete, están ejerciendo su oficio. Hablaba hace un momento con unos conocidos que tienen, que su hijo es un crack del cómic y que funciona con un cronograma, que es, para las 11:30 tiene que estar a la página para que a las 6 de la tarde puedas empezar a terminar el entintado y empezar la fase de color y realizar una producción para una mega editorial americana de página o página y media diaria. O sea, ese tipo de personaje dibujante lo considero que es el superhéroe real, ¿no? Otros dibujantes díscolos como nosotros, o yo en mi caso me voy a apropiar de ese concepto, pues somos dibujantes que de pronto dejamos o dejo a medias un trabajo para empezar otro. Iba a preparar un boceto de una serie, pero me surge otra y esto lo dejo a mitad y ya lo cogeré porque me falta esa disciplina que no tengo por qué tenerla, porque tampoco creo que va a pasar nada si esto, en vez de existir, no existe, ¿no? Cuando tienes esa especie de turbulencia mental, que la tenemos, y dedicamos tanto tiempo a interpretar lo que soñamos, eso también creo que le pasa a Max, intentar llegar a la conclusión de que cosas que ocurren en el mundo de los sueños son avisos o mensajes encriptados de lo que realmente nos importa y tenemos que solucionar. Y eso también me aturde bastante. Y en ese mundo tan aturdido, pues me voy a otros formatos a crear arte o contar historias, que es al final lo que sé hacer o pretendo saber hacerlo en otros formatos. Físicos, pictóricos, escenográficos, escultóricos, y entonces el sufrimiento sigue. Sí, ahí tenéis un claro punto en común a la que dices lo escultórico. Me acuerdo de tu documental, Max, que se puede ver en el film. No estoy seguro, no lo sé. Un documental muy interesante sobre Max, que no habla solo de su obra en sí, sino más bien de cómo llegas a ella, ¿no? Cuál ha sido tu proceso y tu labor como artista, ¿no? De todos modos, de esto que dices, Robert, tú sí que estuviste un tiempo teniendo que hacer una tira semanal para el periódico, ¿no? O sea, soy buen mercenario en un momento dado, ¿no? O sea, estuve 20 años seguidos dibujando una tira semanal en el Correo. O sea, que se dice fácil, pero echas cálculos y todo lo que te ocurre en esos 20 años de bueno, de malo y de cabrón, lo tienes que pasar por alto porque una vez a la semana te toca hacer humor, ¿no? Y entonces, de esta manera, entras ya como una especie de resorte que te obliga a crear. Eso también es a veces un poco cabrón, ¿no? Porque dices, tengo que realizar un producto con una entrega continua, esté bien, mal, de moral, de humor, me apetezca o no me apetezca. Y sí, te da cierta disciplina y ahí, pues, digamos que te sumerges como demasiado maquinalmente en la industria.
comentado, Max, que has estado ahora unos cuantos meses, has dicho, sin casi salir, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de trabajo en ese sentido? ¿Cómo te metes de lleno en las viñetas? Supongo que dependerá del tipo de obra, ¿no? Cuando estabas con Peter Pan quizás es diferente a lo que... Claro, es diferente, pero no por el tipo de obra, sino por el tipo de autor, porque yo tenía 20 y pocos años, evolucionando. Entonces te tomas todas las cosas de otra manera, ¿no? Lo de Peter Pan, yo fui el primer sorprendido por el éxito, ¿no? Porque yo lo estaba haciendo ahí como diversión, realmente, y poco más. No me planteaba mucho más. Pero igual ni te planteabas vivir del cómic, quizá, ¿no? Hombre, estaba empezando a pensar que podría ser posible, ¿no? Pero bueno, a ver, yo no me hacía muchas complicaciones, ¿sabes? Imaginaba cosas y tal como salían a chorro, las plasmaba en el papel. Luego, de pronto, con el paso del tiempo, me dio por empezar a pensar las cosas. Y ha llegado un momento en que las he estado pensando demasiado. Y ahora me estoy quitando de pensar otra vez, quitándome un poco, ¿no? Pero no, la verdad es que llega un momento en que yo, que soy un puto perfeccionista y me obsesiono tanto, que le doy demasiadas vueltas y me he dado cuenta que es enfermizo también, ¿no? Entonces, este último libro, mi proceso es meses de trabajar en el guión 2 horas en un bar, apuntando cualquier cosa. Eso lo cuentas en el documental. Sí, sí. Bueno, pues eso es sentarte en un bar y vomitar todo lo que te pasa por la cabeza. Y allí llenas y llenas y llenas hojas con muñecos, anotaciones y tal. Y luego todo eso le aplicas la tijera, la podadora, lo reposas, empiezas a desbrozar, a quitar y te quedas con el esqueleto, ¿no? De lo que funciona. Y a partir de ahí ya son sesiones de maratones diarias de las horas que hagan falta dibujando, ¿no? Si llegara a estos extremos, ¿no? De estar como un segundo reloj, pero sí que te pones a las 9 de la mañana, después del bar, a las 9 de la mañana, te pones a dibujar y bueno, pues hasta las 6 o las 7 de la tarde, pam, 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 pam. Tiene que ser metódico porque si tienes que hacer 200 páginas y tienes una fecha de entrega, pues bueno, tienes que ser metódico. En tu caso, Robert, ¿de dónde surgen esas locuras como Manurro, que acabas de sacar las obras completas? Sí, vamos a ver, es que en realidad soy indómito y entonces, como no me dejo domesticar, cuento las cosas que me interesan mucho en la vida real, en la vida exterior. Entonces, si me interesan mucho las cavernas, hago cómics sobre cavernas. Si me interesa el skateboarding rural, pues es un concepto alrededor del cual creo un personaje y ocurre que genera una especie de filosofía o de una serie de tipos que considero pues serán unos cáceres que no tienen norte y que buscan ahora seguir la pauta de un santo grial, ¿no? En este caso pues es Manurro. Y con Manurro ha ocurrido un fenómeno que interesa casi a gente de fuera del mundo del cómic. Eso es un tema que siempre me interesa, ¿no? Es decir, traer al cómic a gente que no tendría por qué leer cómics, pero que temáticamente encuentran producto que está narrado en clave de cómic, por lo tanto consumen cómic. En la página de Instagram de Manurro, que fue lo que me llevó a hacer las obras completas, un personaje que tiene 30 años, descubro que hay 2.000 seguidores, empiezo a coquetear con la idea de igual hago un crowdfunding, me invento un álbum con las obras completas, recopilatorias, y entonces, sí, porque mi padre leía tus cómics, esas cosas que dejan mal, ¿no? Pero son luego estos los que responden, y mucha de esta gente no es, digamos, el estereotipo de lector compulsivo, sino que vienen de otro universo, ¿no? Y con 21 me pasa casi lo mismo, o sea, es una webserie que tenemos ahí cruzada y que yo creo que por lo cabrona que es interesa a la peña, más que a los lectores. Bueno, Manurro era esos lectores del mundo del skate, ¿no? Sí. En su momento, igual que en su momento en el Víbora, pues había lectores también de todo tipo, ¿no? Eso era un poco lo bueno de ese tipo de iniciativas en su momento, que llegaban a un amplio público, ¿no? Y aquí estamos de aniversario aquí en Getxo, y estaría bien aclararnos un poco de cómo habéis visto cómo ha evolucionado un poco el cómic en los últimos años. Ahora has hablado de crowdfunding, el micromecenazgo es una salida, para que se habla tanto
de cierta precariedad en el medio, que bueno, es una precariedad extensible, yo creo, a la cultura en general. Se habla de los NFTs, hay como movimiento, la conversión de lo digital. ¿Cómo estáis viviendo eso? ¿Estáis viviéndolo desde la distancia y seguís con vuestra obra y ya está? ¿O a veces os plantea alguien y os dice, oye, nos gustaría hacer unos NFTs de tu obra? No sé si Max, por ejemplo, te han tirado los tejos en este sentido, pero ahora hay bastante, bueno, casi mejor. Pero hay gente que no me han tirado ni ganas. Por eso. Mira, yo no... A ver, yo uso ordenador y tengo mi blog y tal, pero me resisto todavía a muchas cosas porque yo vengo de una época ideológica, ¿no? Entonces, yo no uso Facebook, no uso Instagram porque soy de un señor que se llama el señor Montaña de Azúcar y da mucho miedo. Entonces, Zuckerberg. Entonces, me niego a usar... No voy a pensar en el significado. Sí. Me niego a usar estas herramientas que pertenecen a un tipo al que no soporto. El metaverso, ¿no? Bueno, eso ya... Es como de villano, ¿eh? Metaverso. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, quiero decir que... Y lo de los NFTs me parece el tipo de la estampita. Entonces, no sé, no es porque sea viejo, ni porque sea anti-modernez, es que tengo mis reparos ideológicos con todo esto. Sí, claro. A veces no se ve esa capa, ¿no? Quien no ve ahí. Pero bueno, el crowdfunding sí que es una vía interesante, que te ha venido bien. Pero el crowdfunding tiene que ir abonado con todos esos elementos de bombardeo que son, pues, ser un activista Trabajo en trabajo extra. Claro, o sea, ser un activista en el metaverso. En Facebook y Instagram está el gran escaparate, es del señor Montaña de Azúcar, pero ese gran escaparate lo está viendo y devorando una masa de tropa a la que se llega. Entonces, joder, cago en 10, no utilizarlo me parece como que estás yéndote a códigos de difusión de ideas menos eficaces, ¿no? Que son un poco como los anteriores. Yo me acuerdo que hemos pasado por todas las fases, desde la de pegar fotocopias con celo por las paredes de tal, y realmente estos fenómenos a mí igual por mi hijo, Daniel, que está metidísimo en este tema de desarrollador de Reels para Instagram y tal, toda una velocidad bestial, y me influye, ¿no? Pero es que me doy cuenta de que joder, la llegada es bestial. O sea, cuelgas una cosa, mira lo que se me ha ocurrido tal, y esa misma tarde tiene 118, 120 personas que lo han visto, uno te comenta, otro tal, y toda esa gente está ya enterada de esto. ¿Cómo lo haces? ¿Llamando 120 veces a sitios? ¿Cómo consigues ese mismo? Pero luego hay 7 pasos, ¿cómo lo rentabilizas? Luego, claro, más allá del escaparate está lo que tú quieras contar para que te funcione. En el caso del crowdfunding es, ya sabes tú, un plazo de 40 días para que la gente sea mecenas del producto, ¿no? Y luego, claro, te puede gustar más o menos el encargarte tú de toda la distribución, envíos, tal y cual. Pero claro, por otro lado, escapar a la gran estructura editorial y por otro lado de distribuidoras y de tiendas y tal, es que te genera márgenes de beneficio a un producto sobre su precio en portada que revierten al autor. Muchas veces no te da rabia que la cosa que has hecho tú y funciona estupendamente, de cada 20 euros que cuesta te llega 1,50 o te llegan 2. Eso es un poco contra lo que se puede reaccionar con una... Sí, bueno, es un tema que está ahí, ¿no? Es un tema conflictivo también, porque tiene también sus marrones y hay más trabajo que el creativo y que el artístico, que es un trabajo de packaging, de envíos y de tal. Tendrías que generarte un... Pero bueno, pero abre campos y NFTs y tal ya me parecen palabras mayores. Abre campos a la curiosidad y a la experimentación. Y con Manolo yo me da una sorpresa porque estoy ahora con la segunda edición, que la tengo que cargar a la imprenta, pero al final tú eres el propio inversor. Sí, te autoeditas. Claro. No deja de ser venimos de los fanzines al final, ¿no? Que lo analógico, lo digital, pero yo creo que vivimos también un momento en el que sigue habiendo fanzines. Max, tú que sueles estar en el Graph, por ejemplo, has venido varias veces, hay un movimiento, se ven miradas muy potente, sí. Muy potente, que a veces pues quizá no llega a los grandes medios, lo que sea, pero que hay un movimiento que tiene un público muy fiel y muy interesante. Sí. Sí, ahí está eso. Y además, bueno, yo lo voy a decir, yo estoy ya como contemplando mi jubilación
De lejos. De lejos, no tan lejos. Y entonces estoy fantaseando con la idea de cerrar el círculo, ¿no? Yo vengo del underground y de la autoedición y creo que en cuanto me jubile voy a volver al underground y autoedición de los viejos, directamente, ¿no? Bueno, tú siempre has estado ahí, nosotros somos los muertos, etc., ¿no? Sí, bueno, es este activismo de decir, bueno, pues si las cosas son así y tal, pues yo voy a hacer lo mío y venga, ¿no? Así que, en fin, yo además recomiendo a todo el mundo todo el mundo que se queja de que los editores no nos hacen caso, no nos quieren hacer cambiar los guiones, no sé qué, digo, autoedítate. Y bueno, esa es la solución alternativa siempre, ¿no? Y ahí está. Vamos a ver, hay una idea también, bueno, que ahora mismo hago publicidad. Se ven fanzines, obras autoeditadas que son objetos artísticos. Sí, absolutamente. Pequeñas tiradas, pero que es alucinante el nivel que se puede estar llegando ahora. Sí. La exografía, este tipo de técnicas, ¿no? Que son muy experimentales y muy innovadoras. Tú, Robert, aparte de tú siempre estás ahí maquinando, ¿has llegado a pensar también en cruzar más tu parte más escultórica con las viñetas y estas cosas? Es que yo creo que no hay que vivir en un plano de 2 dimensiones o de 3, sino que se podrían como alternar. Es decir, yo sí me ocurre en mis talleres. O sea, cuando digo que en mis talleres aprendo mucho, es que me encuentro un chaval, por ejemplo, que viene del teatro y que dice, a mí me gustaría una serie de viñetas que irían contando cosas de bocadillos, pero que salieran personajes reales de detrás y declamaran un esto, se oyera una música. Y le digo, cago en 10, estás preparando un performance que es el metacómic teatral. O sea, hay cosas que pueden realizar fusiones y mestizajes que están sin explorar. Seguramente abocados al fracaso, bien, pero estamos acostumbrados a darnos palos, ¿no? Entonces, de pronto, ser tajante o ortodoxo en esto es así, tiene que ser publicado, no sé. Existen algunos cómics, por ejemplo, que ahora en tableta están generando 3Ds y generando cambios de ángulo de cámara y este tipo de historias que no sé, yo tampoco si tengo mucha fe en eso, nos hablan de otro tipo de consumo, de lectura de la imagen de cómic en un soporte que no sea impreso, ¿no? Que sea un poquito generando... Todavía el papel manda, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, como que el papel todavía te da esa patena de seriedad, ¿no? Como sí, pero es que somos actualmente un poco monjes del papel, mira cómo huele, tal, resiste frente a ese tipo de... ¿no? Tenemos una especie de fetichismos enfermizos y hay gente que tiene ahora visiones de las que convendría tomar nota y aprender. Y claro, vienen influenciados por otra onda generacional, ¿no? de visión del mundo. Entonces, yo discuto muchísimo con mi hijo porque ya te digo que está metido en esos desarrollos de cosas estáticas pero animadas, otras que se abaten en el... Tienen que durar 3 segundos porque 4 segundos la gente no te los aguanta. Fíjate, ya los tiempos es otra cosa, ¿eh? De pronto esta viñeta tiene un bocadillo de 80 líneas. Oh, mal, no se habla de nadie. 4 segundos, 3 segundos. Hay como otra especie de consumo de velocidades. Y todo esto habría que tener en cuenta y no sé, ¿no? Aunque no hagamos ni caso porque estamos ya mayores, pero decir, joder, viene aquí otro ritmo y otra caña, y igual hay que empezar a... Yo tengo la sensación, no sé qué pensáis, de que también el papel ahora nos sirve a veces como respiro, como descanso, ¿no? Todo el día con las pantallas. También. Pasaba sobre todo en la pandemia, ¿no? Que llegabas un momento a la tarde-noche de bueno, ahora no quiero estar delante de una pantalla que me esté llegando a la retina, ¿no? Y me apetece leerme un cómic o un libro, ¿no? Era como un momento de descanso, ¿no? Que eso yo creo que algunas generaciones todavía lo tenemos ahí. El papel tiene eso, que es como amigable, es como tener un gatito encima en tu regazo, ¿no? Entonces, huele, tiene un tacto y va al ritmo que tú le das. Ya. Entonces, el papel es mucho más amigable. Es amigable. Me cree que me gusta esa palabra por horrores. El papel es amigable. Es verdad, porque todo lo que os estoy contando es hostil. Bueno, no, pero... Sí, no es verdad. Que ambas cosas coexistirán durante mucho tiempo. El problema del papel es que ocupa espacio y pesa. Sí, eso hay que decir. Y somos románticos desde los bultos y de la acumulación.
Una de las cosas que me dijiste hace poco cuando quedamos, me diste el Obras Completas de Manu Rojo, mira qué tocho, mira qué tocho me ha salido aquí. Mira, fíjate, un cómic de 1 kilo, tengo que ir ahora a esta casa con este cómic. Son armas arrojadizas, se puede matar a alguien. Pero nos gusta eso, mira qué gramaje, le he metido el papel, mira qué gramaje. Te escucha la nueva onda en efetera y te dices, qué gramaje, qué pereza de palabra. Siguiendo con esta idea también de buscar otras vías, de buscar otros caminos, me gustaría volver a hablar un poco de tu documental. La verdad es que en ese sentido sí que buscas otra idea, porque podría haber sido un documental en el que te plantan una cámara delante, eres un puesto parlante y ya está, pero en cambio va más allá. Sí, me negué a eso, o sea, porque, yo qué sé, o sea, a mí me gusta ver documentales de otros artistas y no me importa que les planten la cámara delante y luego entrevisten a sus amigos, amantes, etcétera, ¿no? De editores, lo que sea. Pero yo no me veía haciendo eso, ¿no? Entonces cuando me lo propusieron, yo dije, vale, pero voy a ser co-guionista del documental. Y entonces me dijeron, vale, entonces vas a ser también co-director. Y digo, vale. Así que lo hice con esa condición, ¿no? O sea, con la de yo poder controlar, a ver, el mensaje que yo quiero dar a través de una peli. En ese sentido no es el documental biográfico que indaga en mi vida, que eso no me interesa ni a mí ni a nadie, ¿vale? Sino que es un documental que indaga en mi proceso creativo, pero lo hemos hecho de tal manera que es interesante no solo para la gente que le interesan los TVOs, sino para la gente que le interesa el arte, porque todo lo que cuento en mi proceso creativo es aplicable a cualquier proceso artístico, ¿no? De pintura, cine, teatro, lo que sea, ¿no? En ese sentido es didáctico, sobre todo, me parece a mí, ¿no? Y es didáctico también porque muestra esa otra cara, la cara no pública del autor, o sea, el autor comiéndose el tarro en su intimidad, ¿no? Sí. Las influencias un poco también, ¿no? Sí, las influencias, claro, todo eso, todo está ahí. A mí me interesaba mostrar ese reverso, ¿no? De la figura pública del artista, que es la cara, ahí tiene una cruz, que es esa, ¿no? Pues también antes has comentado que sé cómo vas a ese bar concreto todos los días, que claro, en el confinamiento que no tenías el bar... Es mentira, tú ya sabes muy bien que en el cine todo es mentira. Sí. Todo se exagera. El bar pero queda muy bien. El bar que sale en la peli no es al que voy de verdad. Ah, es otro. Eso sí, pues eso es otro. Porque si yo metía gente con cámaras en el bar al que voy de verdad, bueno, claro. la peña del bar me retiraba salud. Es verdad. Es verdad, pero claro, cuando hubo el confinamiento te quedaste sin bar. ¿Dónde ibas a inspirarte? En la cocina de casa, sí. No era lo mismo. No era lo mismo. Pero sí, es buena idea lo de no ir al bar real, claro. Yo creo que es el momento, vamos a abrir un turno de preguntas, ya que tenemos a los dos homenajeados y que hay gente aquí que ha venido justamente a aplaudirles. Me gustaría que os animarais a preguntarles algo. Sé que cuesta un poquito al principio, pero ahora dejamos una pausa, un poquito, un silencio, que alguien se anime. Un momento que tenemos micro. Bueno, yo vengo de los fanzines, entonces pues bueno, veo qué opináis de la forma de contar historias del fanzine, porque hay mucha gente que como que menosprecia esa forma, ¿no? Porque parece como que, pues no sé, que venís del fanzine y tal, pues bueno, pues me gustaría también pues eso, que al final muchas veces cuesta, ¿no? Lo que comentaba Borja antes, de reivindicar, ¿no? La forma de contar historias y que al final no es una forma cutre o menos valorada. Entonces, pues bueno, no sé qué opináis vosotros. No, yo tengo el máximo respeto y el máximo interés por leer fanzines. Es que me parece que es como la cosa real en su aspecto más crudo, más directo, ¿no? Luego, evidentemente, la gente que hace fanzines con 2 años, algunos,
o algunas, pasan a la publicación profesional y todo eso y tal, pero inmediatamente hay relevos ahí. O sea, el fanzine es para mí la base del mundillo del cómic. O sea, sin el fanzine, lo demás no veo cómo la gente llegaría a ser autor de cómic sin haber pasado antes por esa época tan efervescente de que se te mete en la cabeza, voy a hacer cómics, los voy a hacer con mis colegas, los vamos a autoeditar, los vamos a vender y tal. Es la auténtica escuela del cómic. Pero es cierto que ahora ocurre, o está ocurriendo muchas veces, que hay gente que debuta con una novela gráfica de 200 páginas. O sea, eso me da miedo. Yo digo, joder, es un logro ya hacer eso, porque igual no ha tenido oportunidad de publicar en revistas como había antes, el Vigor, etc. Y historietas cortas, y claro, si lo han hecho con un fanzine o no ha tenido tiempo o lo que fuera, y debutas con un tocho. Eso Da un es poco muy de... duro. Da un poco de... Sí. De Eso es muy apuro. duro. Yo no sé, como... En fin, bueno, yo creo que hay una juventud muy preparada porque hay bastantes personas que hacen eso y lo hacen bien. Sí, hay debuts deslumbrantes. Sí. Pero imagínate, Sí. Robert, enfrentarte cuando tenías 20 años Claro. a 200 páginas del tirón. No, pero es que en aquella época experimentábamos con cosas poco arriesgadas. Entonces, claro, digamos que el fanzine, en mi caso, yo lo veía como una terapia, ¿no? Estábamos mal en la cabeza y entonces teníamos como terapia que hacer estas publicaciones que nos salían del lado. Y claro, de esta manera tienes una libertad brutal. Navegas en libertad absoluta, sin cortapisas, sin ningún tipo de... Entonces, claro, sale un producto purísimo, lo que tú comentabas, sin ningún tipo de estructura que te frene o te lleve por un camino concreto. Libertad bestial. Ese fanzine, esa frescura, la sacábamos compulsivamente, pero claro, arriesgando poco, porque hacíamos fotos, copiar no sé qué, 500 pelas, 300 pelas. Esa manera de evolucionar era guapa porque te podías meter uno tras otro un carro de hostias. Mientras que tú ahora con esa novela gráfica en la que metes los ahorros de toda tu adolescencia, 200 páginas, te metes un... ¿Sabes? Digamos que esa no sería la manera. Yo recomendaría más bien pequeñas pildoritas de tanteo, en las cuales no te juegues tanto, pero en el mundo del fanzine hoy en día, como ha mejorado tanto la edición, se pueden hacer ediciones pequeñísimas, con una calidad bestial, la gente puede coquetear con hacer experimentos y travesuras y ver por dónde van las cosas y luego de ahí dar el salto profesional y encontrarse con la dura relación con editores y otras criaturas del abismo. Otras criaturas avisales. ¿Alguna otra pregunta? Yo mismo. Aquí. Va a preguntar y a la vez está grabando con el móvil. Sí, a ver. Nueva generación. Es un poco, para dar contexto, porque soy el hijo de Max, que no soy Max. Bueno, quién sabe, soy el hijo de Robert. Ha sido mentado varias veces ya aquí. Sí. Quiero haceros una pregunta que es interesante, como todas las preguntas, que sería, si no hubieseis descubierto el cómic como medio expresivo, ¿en qué otra plataforma o en qué otra disciplina creéis que hubieseis encontrado una forma de expresaros interesante? Pero retrotraeros a vuestra época y hacer ahí un análisis interesante. Venga. Joder, Max, a ver, ¿qué cuentas? Yo no sirvo para nada. A ver, no sé. A mí, aparte de dibujar, me gustaba la música y me gustaba leer. Entonces, imagino que si no me hubiera metido por los cómics, hubiera acabado en una banda de rock o hubiera acabado de escritor. No sé. ¿Una banda municipal? No. No, también, porque no. digo de rock por la época, ¿no? Ya. Pero, sí. Una banda de noise, de ruido, una banda experimental. Sí, o sea, contar, transmitir sensaciones y... Sí. No sé, es lo que más me gusta en el mundo, aparte de los cómics y el arte, las artes plásticas, la música.
¿En tu caso, Robert? En mi caso, yo creo que hubiera utilizado el dibujo, pero igual no... No vale. No vale. No hay lápiz. No hay lápiz en ese paso. Ni bocetos previos para... No. ¿Por qué es tu hijo? No había que llamar a la seguridad aquí. Y storyboards para películas. Ni storyboards ni nada. Igual lo hubiera coqueteado también con la música, que lo hice, pero no hablemos de ello. Bueno, fuiste un gran speaker Sí, no se me hubiera dado mal. Ser speaker no se me hubiera dado mal, pero también mal pagado para no salir de pobre. Bueno, es profesiones para no salir de pobre. Sí disfruto, dando un poco la brasa al personal. Así empezó Ibai Llanos, míralo. Pero por Twitch. Estos no saben quién es Ibai Llanos. Borja, no puedes hacer esa broma, ¿sabes? Y es que mi público eres tú, Daniel, mi público eres tú. ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta que nos vamos a tener que... Montejo, si tienes preguntas, pues hazme alguna. Montejo tiene cientos de preguntas, pero no se atreve. No se atreve, venga. Porque tiene ahí el rollo fan, el rollo ídolo. A ver, pues a mí me gustaría explicaros un poco hacia qué derroteros vais a tirar después de lo que estéis. ¿Qué tenéis en el objetivo más inmediato de vuestras historias? No sé si Max puedes contar algo de lo que estás haciendo ahora o... Sí, he terminado ya, de hecho, mi próximo libro, a falta de correcciones y cosas, que es el que el proyecto ganó el premio Finestras el año pasado. Y entonces, ahora mismo, en perspectiva, aparte de la promoción del libro y todo eso, voy a seguir con mis tiras semanales para el país y de momento nada más. Me tomo una cierta excedencia porque necesito descansar, básicamente. Muy merecido ese descanso, además. Robert, aparte del ventriloquio yo, que ya me había librado. ¿qué te traes entre manos? Pues a mí me gusta eso de cerrar el círculo de más, pero no lo voy a copiar. Pero sí que estoy regresando mucho al dibujo, pero que casi en la mitad de las ocasiones deriva a cosas que no son las viñetas. Deriva a pequeños, stories o bocetos previos a la construcción de objetos y artefactos. Me interesan los objetos y los artefactos reales, no los virtuales, no los artefactos estos que hacen ahora las IAs con 40 indicaciones. Me gusta construir artefactos un poco imposibles y de hecho, está por aquí Alberto, que es mi compañero en estas batallas, hemos hecho en realidad nuestro museo. Fíjate que desde hace años teníamos idea de construir instalaciones escultóricas y gráficas en espacios naturales. Lo conseguimos hacer en Urdaibai por fin, tras muchos ruegos y descalabros, y después de que esto ya se convirtió en un punto de museo al aire libre, quisimos trabajar duro en que existiera nuestro propio museo físico, y lo hicimos realidad el año pasado. Museo Sintonía Recifal, hecho por dos personajes que construimos desde el otro lado del espejo, lo que decía antes, ¿no? Entonces hemos construido un museo insólito que no sé si es muy interesante o no, porque a nosotros nos interesa muchísimo, pero el resto de la humanidad pues se queda pues, con su nivel de alcance o de disfrute, no sabemos en qué cota, ¿no? Esperamos que una cota un poco alta, pues si no nos van a cerrar el museo. Y estamos un poco en ese punto de la exploración. Hay que ir de excursión. Tanto Alberto como yo hay que ir de excursión. Os recomiendo a todos ir a Ereño, al Museo Sintonía Recifal. Lo podéis rastrear por internet. El Museo Sintonía Recifal es una cosa que, según nos dijo el concejal de Cultura, este museo pues no tendría por qué existir. Eso es sinceridad. Es muy bonita la frase, ¿eh? Esa frase resume muchas cosas. Esa frase, pero existe. Ahí está. Entonces digo que vayáis para que haya un poco de movimiento. Porque... Pues muchas gracias, Robert y Max. Enhorabuena de nuevo, Soledad, por el premio. Que no dejéis de dibujar viñetas, aunque merecéis un descanso, evidentemente. Ahora vais a firmar, ahora a la salida, vais aquí justo al lado de la puerta, para quien quiera y se haya traído algún ejemplar de su obra. Y deciros que nada, que en un rato tenemos una mesa redonda sobre el cómic infantil y damos por inaugurado este pantano, diría, este salón, que espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.
me ha pillado de repente, me tenía que haber pensado antes. Me he puesto nerviosa. Las personas que te van a aclarar tus dudas, ¿a qué no? Sí. Todavía igual se pegan los ¿Por qué? Espera, que me parece épico esto. Casi, o sea, ha habido momentos de tensión, ¿no? Sí. La verdad es que han sido muy... ¿Sabes? Como muy... ¿Cómo está? No sé el adjetivo ahora mismo, pero... Asertivos. No, han sido como muy suaves. No sé, tenías que leer mucho para verlo. Pero sí. Está fuera, la niña. Sí, porque como está aquí no tengo stand, porque la acabé con... Ya no vas. No. Pero haces un documental. El documental sigue. Sí, es esto que digo, tengo que apoyar.